ofrendas en animales sacrificados. ¿Por qué se da? Porque cuando Dios revela la ley, revela dos atributos suyos: la justicia y la misericordia. Y entonces, a través de los sacrificios, que finalmente van a culminar con Jesucristo, como bien lo dijiste, que es la sombra, que eso es la sombra de Jesucristo, pero son revelación de esa justicia. Hay este pecado, ¿qué es lo que dice Dios del pecado? Exactamente. Entonces vemos ese perdón, esa justicia manifestada. ¿Qué hacían cuando entregaban al animal? Ponían la mano sobre el animal para que esos pecados pasaran al animal, para que entendieran cuán pesado o cuán duro, cuán ofensivo a Dios es el pecado que merece muerte. Por eso existieron los pecados. Los sacrificios. Fue una revelación de esos atributos de justicia y misericordia. Entonces, esos sacrificios reflejaban los atributos de Dios. Inclusive traían dos animales, ¿no? Uno lo sacrificaban y el otro lo dejaban que se fuera. No me acuerdo exactamente. La verdad es que ya tiene rato que no he estudiado bien cómo era. Porque Dios, para que ya Dios ya no se acordara de esos pecados. Algo así simulaban. Sí, que lo dejaban en el desierto. Ok. Entonces, vemos esa expresión de los atributos de Dios, de su justicia y de su misericordia hacia el pueblo. Por eso es que existían. Ahora, como bien dijimos, es sombra de lo que venía. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo eso es sombra, todas esas leyes con base en las cuales juzgaban a los hermanos, porque, mira, este sí cumple, no, mira, aquel no cumple. Finalmente, todo eso era sombra de lo que iba a venir. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que todo esto era sombra. Y fíjense en este detalle, Juan 1:7. ¿Qué es lo que hace primero Dios? Revela la ley. Pero, a través de Jesucristo, iba a venir la gracia y la verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esa revelación, cómo iba dándose poco a poco y cómo iba descubriendo Dios el velo? Sí. Finalmente, es la misma, son los mismos atributos. ¿Qué se junta en el momento de la cruz? La justicia de Dios y la misericordia de Dios. Es el sacrificio perfecto de Jesucristo. Pero finalmente se devela la gracia de Dios. Entonces, esos sacrificios por eso existían. No porque hubiera una necesidad corporal de Dios, sino que era un anuncio de lo que iba a venir. Era un anuncio, era una manifestación concreta de esa justicia, de esa misericordia, que iba a ver su conclusión en la cruz. ¿Sí? Fíjense, Hebreos 9, versículo 9 al 12. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo del reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces vemos cómo todo esto, todo lo que pasaba, era anuncio. ¿De qué? De lo perfecto. ¿Quién es lo perfecto? Jesús. El perfecto sacrificio, el perfecto tabernáculo, el perfecto sacerdote que nos da hoy entrada a la presencia. ¿Sí? Esa es la razón, por eso existieron
en su momento. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede también? Sucede que el tipo de adoración que hoy demanda Dios, que siempre lo ha demandado, pero hoy es más propio de nuestros tiempos, es el espiritual. De nuestros tiempos, ¿a qué me refiero? A después de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque es más apropiado ya que vino Cristo, porque Él ya trajo, como lo leímos, la sustancia de las cosas. Ya es posible, ya tenemos esa entrada a la presencia del Padre, ya tenemos esa comunión, vamos a verlo en la Biblia, cómo se manifiesta. Por eso es que hubo el final de las instituciones ceremoniales, porque ya no necesitamos de todos esos sacrificios, de todos esos ritos legales, ritos ceremoniales para entrar. Y Él nos da el acceso, por Él y para Él tenemos el acceso. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo a un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ya tenemos ese acceso, ya no necesitamos de todo ello. Ya por eso ya no se necesita repetir todas las ceremonias que antes se hacían. Ya culminó con Cristo. Incluso si nosotros vemos desde el capítulo 8 de Hebreos, cómo se expresa justamente el autor de Hebreos acerca de cómo Cristo es ese mediador del nuevo pacto con Dios. Entonces ya es una relación espiritual, plenamente espiritual. ¿Por qué? Porque ya cumplió lo que tendría que cumplirse. Ya se anunció con toda claridad y plenitud la justicia y la misericordia de Dios que hoy siguen vigentes, y hoy vemos la gracia, y hoy vemos esa relación espiritual. Además, también hay otra razón por la cual ya es más viable esta relación espiritual. En su momento, ¿cómo eran las unciones? Solamente sobre ciertas y determinadas personas. Los reyes, los profetas, los sacerdotes. Hoy, ¿quién tiene la unción? Todos los creyentes. Somos bautizados en el Espíritu. Todo el Espíritu Santo, hoy por hoy, habita en todos los creyentes. Primera de Juan 1:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Tenemos la unción. ¿Cuál es esa unción? La unción del Espíritu Santo. Si nosotros vemos el contexto de lo que se está hablando, habla de esa unción. Veo en el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Sí? Tenemos ya esa unción. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, tenemos a Dios mismo morando en nosotros. Entonces ya tenemos esa posibilidad de relacionarnos espiritualmente. ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo era la relación? Pues veamos Efesios 2:1. ¿Cómo estábamos antes? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo vamos a relacionarnos con un Dios espiritual con un espíritu muerto? Es imposible. Pero hoy que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, podemos tener esa relación espiritual con ese ser espiritual. ¿Queda claro? ¿Sí? Es un ministerio hecho en el Espíritu. Segunda de Corintios 3:6-9. Yo sé que son muchos versículos. No se me mareen. Este lo saca mucho del contexto. Sí. Porque la letra mata. Del 7. No, bueno. Uy, no, ni te digo. Bueno, vamos a leerlos de ahí.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Vemos el cambio, ¿sí? ¿Y cómo es hoy la relación? Es espiritual. Y estamos habilitados espiritualmente por el Espíritu. Entonces, por eso es que podemos cumplir lo que dice Dios, lo que dice Jesús al decir, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Ya estamos habilitados, ya estamos capacitados por el Espíritu. Fíjense en Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muertos para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es oposición de ley con gracia en el sentido de que ya no tenemos que cumplir con las obras de la ley para ser salvos. No implica que no nos aplique la ley moral de Dios. Bueno, la ley también es mencionada como la palabra, ¿verdad? Sí, pero ojo, hay que atender al contexto para ver de qué nos dice. Cuando aquí habla de la letra, y cuando hace rato hablábamos que también decía de la letra, se refiere a la ley, a cumplir las obras de la ley. Hay otras partes en donde la ley misma se refiere a la palabra. Sí. ¿Sí? Atender mucho al contexto para saber de qué está hablando. Por eso es importante para no sacar los versículos de contexto. Entonces, es Él el que nos capacita. Y hoy por hoy podemos tener esa relación. Ahora, ¿eso implica que podemos tener ya siempre nada más nuestra relación personal en nuestras casas? ¿Qué sucede? ¿Cómo está compuesto el cuerpo del hombre? Por alma y cuerpo. ¿Y cómo nos dice Deuteronomio 6:5, que lo vimos muchas veces, que debemos de adorar? Adorar, amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Se acuerdan que vimos que eso habla de la integridad? De que debemos adorar a Dios con todo lo que somos. Bueno, pues entonces hemos de adorar con ambos. Si bien es cierto, tenemos la relación espiritual con Dios, porque su espíritu mora en nosotros y nuestra alma está vivificada, y esa es la forma primaria, eso no implica que nuestro cuerpo esté desasociado de Él. Primero, porque ya lo hemos visto. Nuestro cuerpo no es nuestro, es cuerpo del Espíritu. ¿Sí? Es cuerpo de Dios, es templo de Dios. Pero también es en cuerpo, ¿por qué? Porque si no estaríamos excluyendo la adoración colectiva o la corporativa. Es decir, cuando nos juntamos como iglesia. Y la palabra es clara, no se dejen de congregar. ¿Sí? Estamos llamados a adorar también con cuerpo, ¿en qué sentido? Uno, ya lo vimos, no perturbar nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo esté en pureza, porque es templo del Espíritu. Pero también pensemos en que hay expresiones y posiciones de nuestro cuerpo que nos ayudan a la adoración. ¿Eso implica que tenemos todos que arrodillarnos? No. Pero hay veces que te mueve a arrodillarte, a adorar de esa forma. Alzar las manos, levantar las manos, muchas veces lo dice. No, inclusive cuando estás hincado, por decir algo en la cama, como que te dicen no, vete al suelo. También, hay veces. ¿No? Como que Ayuda, finalmente, ¿por qué? Porque somos alma y cuerpo y están pegadas. ¿Sí? Entonces, también es parte de eso. Y aparte, también muchas veces nuestra posición corporal refleja mucho de nuestra actitud o nuestras declaraciones espirituales del interior. O sea, yo puedo entender cuando alguien se siente mal, ¿no? Pero bueno, que ahí nada más me dio flojera y ahora sí, señor. ¿Sí me explico? orar acostada, ¿no? O sea, no volvámonos legalistas. Pero cuidado con que no sea una expresión de nuestro interior de indiferencia. ¿Sí? Ojo. Pero a pesar de que todo esto y de que nuestra posición corporal es lo que nos puede ayudar, lo que hablamos cuando hablamos de adoradores en espíritu y en verdad es que excluye lo que es la mera adoración exterior. Es decir, nada más
cumplir por cumplir. Como decía, como le reclama a Jesucristo con voz del profeta Isaías, con palabras del profeta Isaías. De labios me honráis, pero sus corazones están lejos.